Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo aquí, hoy vamos a profundizar en un tema increíblemente importante: cómo invertir en acciones para principiantes. Si alguna vez se ha preguntado cómo aumentar su patrimonio o cómo hacer que su dinero trabaje para usted, este video es para usted. Al final de este video, tendrá una comprensión sólida del mercado de valores y la confianza para comenzar su viaje de inversión. 1. Comprensión de las acciones. Lo primero es lo primero, ¿qué es exactamente una acción? Una acción representa una participación en la propiedad de una empresa y constituye un derecho sobre parte de los activos y ganancias de la empresa. Básicamente, cuando compras una acción, te conviertes en copropietario de esa empresa. Hay dos tipos principales de acciones: acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones ordinarias dan a los accionistas derechos de voto pero no garantizan el pago de dividendos. Las acciones preferentes normalmente no ofrecen derechos de voto, pero sí proporcionan un dividendo fijo. Las acciones funcionan emitiendo dividendos y potencialmente aumentando su valor con el tiempo. Los dividendos son pagos periódicos que se hacen a los accionistas a partir de las ganancias de la empresa, mientras que las ganancias de capital son las ganancias obtenidas al vender una acción a un precio más alto que el que se compró. 2. El mercado de valores. Ahora que sabemos qué son las acciones, hablemos de dónde se compran y venden: el mercado de valores. El mercado de valores es esencialmente un mercado donde los inversores pueden comprar y vender acciones de empresas que cotizan en bolsa. Algunas de las principales bolsas de valores incluyen la Bolsa de Nueva York, NYSE. Estas bolsas facilitan la negociación de acciones durante horas específicas, conocidas como horas de negociación. Cuando compras o vendes una acción, puedes realizar diferentes tipos de pedidos. Las más comunes son las órdenes de mercado, en las que se compra o vende inmediatamente al precio actual, y las órdenes limitadas, en las que se establece un precio específico al que se desea comprar o vender. 3. ¿Por qué invertir en acciones? Quizás te preguntes, ¿por qué debería invertir en acciones? Bueno, invertir en acciones ofrece el potencial de un crecimiento significativo. Históricamente, el mercado de valores ha proporcionado rendimientos más altos que otros tipos de inversión, como bonos o cuentas de ahorro. Además, invertir en acciones le permite diversificar su cartera. La diversificación ayuda a distribuir su riesgo, de modo que si una inversión no funciona bien, otras sí podrían hacerlo. 4. Comenzar a invertir. Antes de lanzarse a invertir, es importante establecer objetivos financieros claros. Pregúntate, ¿qué quieres lograr? ¿Está ahorrando para la jubilación, el pago inicial de una casa o simplemente tratando de aumentar su patrimonio? A continuación, evalúe su tolerancia al riesgo. Esto significa comprender cuánto riesgo está dispuesto a asumir con sus inversiones. Las acciones pueden ser volátiles, por lo que es fundamental sentirse cómodo con las posibles fluctuaciones de su valor. También es importante contar con un fondo de emergencia. Esto debería equivaler a entre 3 y 6 meses de gastos de manutención, mantenidos en una cuenta líquida y de fácil acceso. Este fondo servirá como red de seguridad en caso de gastos inesperados. 5. Conceptos básicos de la investigación bursátil. Para tomar decisiones de inversión informadas, es necesario investigar las acciones que le interesan. Hay dos enfoques principales para la investigación de acciones: análisis fundamental y análisis técnico. El análisis fundamental implica observar los estados financieros de una empresa, como el balance, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Los ratios financieros clave, como la relación precio-beneficio, P/E, el rendimiento del capital, ROE, y la relación deuda-capital, pueden brindarle información sobre el desempeño y la salud financiera de una empresa. El análisis técnico, por otro lado, se centra en datos de precios y volúmenes. Al estudiar gráficos y utilizar indicadores como promedios móviles y el índice de fuerza relativa, se pueden identificar patrones y tendencias que podrían indicar futuros movimientos de precios. Además, es importante mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y las noticias que podrían afectar los precios de las acciones. Siga sitios web de noticias financieras, suscríbase a boletines informativos y considere utilizar evaluadores de acciones para encontrar oportunidades de inversión. 6. Elegir la correduría adecuada. Para comenzar a invertir en acciones, debe abrir una cuenta en una correduría. Una correduría es una empresa que actúa como intermediario entre usted y el mercado de valores. Hay diferentes tipos de cuentas de corretaje, incluidas las de servicio completo y las de descuento.
Las corredurías de servicio completo ofrecen una amplia gama de servicios, incluido el asesoramiento sobre inversiones y la gestión de carteras, pero normalmente conllevan tarifas más altas. Las corredurías de descuento brindan menos servicios pero cobran tarifas más bajas, lo que las convierte en una opción popular para los inversores individuales. Al elegir una correduría, considere factores como las tarifas, el servicio al cliente, la variedad de opciones de inversión y las herramientas y recursos que ofrecen. Asegúrese de comparar diferentes corredurías para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. 7. Elegir la correduría adecuada. Para comenzar a invertir en acciones, debe abrir una cuenta en una correduría. Una correduría es una empresa que actúa como intermediario entre usted y el mercado de valores. Hay diferentes tipos de cuentas de corretaje, incluidas las de servicio completo y las de descuento. Las corredurías de servicio completo ofrecen una amplia gama de servicios, incluido el asesoramiento sobre inversiones y la gestión de carteras, pero normalmente conllevan tarifas más altas. Las corredurías de descuento brindan menos servicios pero cobran tarifas más bajas, lo que las convierte en una opción popular para los inversores individuales. Al elegir una correduría, considere factores como las tarifas, el servicio al cliente, la variedad de opciones de inversión y las herramientas y recursos que ofrecen. Asegúrese de comparar diferentes corredurías para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. 8. Construyendo una cartera. Una vez que haya elegido una agencia de corretaje y haya investigado, es hora de crear su cartera. Una cartera es un conjunto de inversiones, que incluyen acciones, bonos y otros activos. Uno de los principios clave para crear una cartera es la diversificación. Al distribuir sus inversiones entre diferentes clases de activos, industrias y regiones geográficas, puede reducir el riesgo y mejorar sus posibilidades de alcanzar sus objetivos financieros. Existen varias estrategias para construir una cartera equilibrada. Para los principiantes, un enfoque común es utilizar una combinación de acciones individuales, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa, ETF. Los fondos mutuos y los ETF pueden proporcionar una diversificación instantánea, y son administrados por administradores de cartera profesionales. 9. Tipos de estrategias de inversión. Los inversores utilizan diferentes estrategias en función de sus objetivos y tolerancia al riesgo. Algunas de las estrategias de inversión más comunes incluyen la inversión a largo plazo, la inversión en valor, la inversión en crecimiento y la inversión en dividendos. La inversión a largo plazo implica comprar y mantener acciones durante varios años, lo que permite que sus inversiones crezcan con el tiempo. Esta estrategia aprovecha el poder de la capitalización y la histórica tendencia alcista del mercado de valores. La inversión en valor se centra en encontrar acciones infravaloradas que se cotizan por menos de su valor intrínseco. Los inversores buscan empresas con fundamentos sólidos que el mercado ha pasado por alto. La inversión en crecimiento se dirige a empresas con un alto potencial de crecimiento. Estas empresas a menudo reinvierten sus ganancias en expandir su negocio, lo que resulta en precios de acciones más altos con el tiempo. La inversión de dividendos implica la compra de acciones que paguen dividendos periódicamente. Esta estrategia proporciona un flujo de ingresos constante, y puede resultar especialmente atractiva para los jubilados, o aquellos que buscan ingresos pasivos. 10. Compra y venta de acciones. Ahora, hablemos del proceso real de compra y venta de acciones. Cuando esté listo para comprar acciones, deberá realizar un pedido a través de su cuenta de corretaje. Puede elegir entre una orden de mercado, que compra las acciones al precio de mercado actual, o una orden limitada, que compra las acciones a un precio específico. Es importante comprender el diferencial entre oferta y demanda, que es la diferencia entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar, y el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar. El diferencial puede afectar el precio de ejecución de sus operaciones. Al vender acciones, tiene opciones similares. Puede colocar una orden de mercado para vender al precio actual, o una orden limitada para vender a un precio específico. Además, puede utilizar órdenes de limitación de pérdidas para vender automáticamente una acción si cae a un precio determinado, lo que ayuda a proteger sus inversiones de pérdidas significativas. Recuerde diversificar su cartera, administrar sus inversiones de forma activa, y evitar errores comunes como la inversión emocional y el exceso de operaciones. Con el conocimiento y el enfoque adecuados, puede crear una cartera de inversiones exitosa. Si este video te resultó útil, dale me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más sugerencias y consejos financieros. Gracias por mirar y feliz inversión.